Gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana en el programa En Contexto, y vamos a comenzar el programa de esta semana con información muy importante relacionada con el traslado de restos humanos a México. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Mariana Torres Ojo, la cónsul de protección del Consulado de México en Indianápolis, quien además va a hablar con nosotros acerca de otro tema interesante en el segundo segmento para que nos acompañe: los derechos de usted si es arrestado o si es arrestada en los Estados Unidos. ¿Cuáles son sus derechos? Vamos a hablar a fondo sobre eso. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarnos y por permitirnos hablar con la comunidad sobre temas tan importantes como los dos que tenemos el día de hoy. No, al contrario, siempre es un placer tenerte aquí, y muchísimas gracias por el tiempo para venir a hablar con nosotros sobre estos temas importantes. Claro. Empezamos con el traslado de restos humanos a México. Sí, el traslado de restos es un tema bastante sensible para algunas personas. Es por eso que en nuestras casas incluso llega a ser un poco incómodo el preguntarle a nuestros familiares qué es lo que quieren hacer con sus restos cuando fallezcan, ¿no? Pero es un tema que se tiene que hablar, hay que ponerlo sobre la mesa, sobre todo porque nos hemos encontrado con en muchas ocasiones con situaciones en las que llegan al consulado porque ya el tema está ahogadísimo. ¿Por qué? Porque tal vez la persona no sabía si quería regresar a México, porque no tenían una funeraria contratada, porque la que contrataron, que les dio la comadre, les está cobrando mucho dinero. Entonces todo eso les vamos a platicar el día de hoy, cuáles son más o menos los pasos a seguir. Como comentaste, pues obviamente estas situaciones no se pueden prever. En algunos casos tal vez sí, sobre todo cuando contamos ya con algún familiar que está muy enfermo, ¿no? Pero sabemos y entendemos que también hay casos que pueden pasar de un momento a otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener bien establecido qué es lo que queremos que pase con nuestros restos. Un plan, un testamento, ¿no? Sería lo más ideal. Sería bastante bueno tener un testamento que sería legal, pero platíquenlo. A veces estamos por segundas nupcias, estamos casados nuevamente, pero tenemos hijos en nuestro primer matrimonio, y tal vez nuestros hijos que están en México quieren que nuestros restos lleguen allá, pero nuestro segundo matrimonio, nuestros hijos de acá quieren que... Entonces, bueno, todas esas situaciones ya un poco más familiares, más personales, nosotros como consulado no podemos intervenir del todo. ¿En qué sí podemos intervenir? ¿Cuáles son los servicios que tiene el Consulado de México? Recuerden que esta información es sobre los recursos del Consulado de México para mexicanos, pero estos mismos servicios se replican en los otros consulados. Entonces, si ustedes son de Guatemala, de Venezuela, de algún otro país, nada más revisen cuáles son los servicios que tienen sus consulados y seguramente les apoyarán. Regresando con las personas mexicanas, e incluso aquellos papás mexicanos que llegan a tener un bebé y fallece este bebé, tal vez no les dio tiempo ni siquiera de que se hubiera hecho mexicano, todos estos servicios son para las familias mexicanas. Entonces, bueno, llamen y pregúntenos sobre si pueden aplicar o no. Los puntos importantes es, número uno, tener una funeraria, una casa funeraria elegida. Porque es bien importante. Pueden ir ustedes presupuestando. Yo sé, y nuevamente a nadie nos gusta decir, chin, el día que me muera. Pero es bien importante por los costos. Es diferente el costo que tiene un servicio funerario para Estados Unidos al que tiene un servicio funerario para México. Porque es simplemente el vuelo. Simplemente la situación de transportar restos a México tiene un costo pues más alto que el que tendría que una persona que falleció se quedara acá. Hay que tomar otra decisión ya que tenemos una casa funeraria, y esto es una decisión que podemos tomar nosotros en vida y dejarlo por escrito, como decías, Luis, o que nuestra familia tomará en su momento. ¿Queremos restos o queremos cenizas? Estamos hablando de cuando ya se tomó la decisión de que el cuerpo se vaya a México. Si queremos que los restos, el cuerpo, las cenizas se vayan a México, es bien importante que la casa funeraria que ustedes están contratando sepan cuáles son estos trámites. El número uno es una certificación, un visado que nosotros hacemos en el consulado sin ningún costo. Eso es parte de los apoyos que nosotros tenemos. O sea, los restos necesitan visa para regresar también. Así es. Es justamente como cuando una persona viva va a llegar a otro país, necesita una visa, un pasaporte. En este caso, los restos tienen que tener algo que se llama certificación. ¿Y de qué se trata? Que nosotros revisamos que los papeles con los que se está yendo este cuerpo, estas cenizas,
tengan lo indicado. Entre los puntos más importantes es que cuando ustedes murieron no tengan una enfermedad que pudiera ser contagiosa en el país o para el país al que van a llegar, ¿no? Un ejemplo de esto es hace más o menos 10 años, no hagamos muchas cuentas, Luis, hubo una situación de influenza bastante fuerte en México. Si hubiera muerto, si hubiera fallecido alguien en México y quisieran haber enviado sus restos a Estados Unidos, es decir, el mismo servicio pero al revés, tendrían que haber ido certificados por el gobierno de Estados Unidos diciendo que no van a presentar ningún peligro para la población de Estados Unidos al momento en el que llegue acá el cuerpo. Exactamente hacemos lo mismo acá. Si una persona muere en Estados Unidos por alguna infección o alguna enfermedad contagiosa, tenemos que verificar, no el consulado, sino a través de los papeles que nosotros certificamos de los forenses, que el cuerpo, los restos de esta persona que falleció no van a significar ningún peligro de salud para México. Si en caso de que se encuentre un cuerpo con que sí pudiera afectar el medio ambiente, como tú decías, o la salud de los mexicanos, ¿qué es lo que se hace? ¿No se acepta el cuerpo? Tenemos que se habla con el forense es el que va a determinar esto, ¿no? Si es un cuerpo que murió por una situación por alguna enfermedad o alguna infección contagiosa, ni siquiera lo van a permitir que el cuerpo quede por la normatividad de Estados Unidos. Lo que seguramente o a lo que se va a proceder es a la incineración. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que las diferencias de costo entre enviar un cuerpo y enviar cenizas es completamente diferente. Estamos hablando de una diferencia de alrededor de $4,000. Entonces, tomen una decisión que obviamente sea de conveniencia para sus familias. Entendemos que en muchos lugares y la cultura mexicana es muy de, ya sabes, velar el cuerpo, el novenario, todo lo que se tiene que hacer, todos los rituales que nosotros como mexicanos tenemos, pero a veces la situación económica de las familias no permite que vayamos a este tipo de rituales, ¿no? Nosotros tenemos algunos apoyos económicos para familias que se encuentran en una situación muy complicada, es decir, los servicios que nosotros podemos pagar son servicios básicos. Si ustedes optan por las cenizas, nosotros incluso podemos mandar las cenizas sin costo alguno. Si ustedes optan por el cuerpo, pero aún así están en una situación bien complicada, nosotros revisaremos la posibilidad de apoyar con algún... no pagamos el 100% de los servicios, eso me gustaría aclararlo, pero apoyaremos tal vez con alguno de los servicios básicos de la funeraria. Entonces tenemos dos apoyos ya que da el consulado. Número uno es el apoyo económico y número dos es el apoyo con los papeles, con la documentación. Nosotros no cobramos por esto que nosotros llamamos certificación o visado de los restos y los podemos tener en 1 hora. Entonces, todo esto, todo lo que tiene que ver con la rapidez en que se saquen los documentos es de mucha conveniencia también para la familia, para la funeraria, porque obviamente cuando estamos en México y estamos esperando a la persona que falleció, pues lo que queremos es que se haga lo antes posible. Tener mucho cuidado, únicamente quiero mencionar, tener mucho cuidado cuando la manera en la que falleció la persona fue de una manera violenta. Porque recuerden que el cuerpo tiene que mantenerse con el forense para el asunto de las investigaciones. Entonces también hay mucha gente que se desespera y el tiempo pasa, entonces bueno, obviamente los cuerpos se tienen que refrigerar y nos llegó a pasar en una ocasión en que el tiempo pasó porque la investigación tardó bastante y ni siquiera hubo opción para la familia de llevarse el cuerpo, se tuvo que incinerar por la gravedad, por el tiempo, por todo esto que finalmente es natural. Entonces, ténganlo por favor muy en cuenta. Si ustedes van a revisar servicios de pagos, ustedes pueden ir pagando la situación de la funeraria. Revisen, no caigan también en asuntos como de fraudes y demás. Llámenos al consulado, nosotros trabajamos con funerarias en los 4 estados en los que trabajamos, con los que tenemos ya pactados precios especiales. Muy bien. Entonces eso es importante. Muy bien, excelente información, Mariana. Bueno, vamos y tenemos información también muy importante acerca de los derechos si usted es arrestado. Así es que regresamos con la cónsul de protección, Mariana Torres Ojo, aquí en el programa En Contexto. No se vaya.